Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y siempre a estas horas es también el momento de la entrevista. Hoy con don Pedro Sánchez Castejón, diputado socialista, que entre otras cosas viene a hablar de su libro, La nueva diplomacia económica española. Don Pedro Sánchez, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, no me puedo quejar. No se puede quejar. Bueno, luego hablamos de otras cuestiones internas del Partido Socialista, lógicamente, pero teniendo en cuenta que es autor de éxito, la nueva diplomacia económica española. Cuando hablamos de marca España, que antes lo estábamos citando incluso en el tiempo de tertulia con otros asuntos de los que si quiere hablamos, ¿esto de la nueva diplomacia y la marca España van de la mano o no necesariamente? Sí, van completamente de la mano. En la investigación que yo hago en este libro, precisamente, una de las cuestiones que digo es que reconozco el acierto de elaborar una marca España, pero como en muchas otras cuestiones que ocurren en nuestro país, el diseño de esa marca España está mal hecho. Lo que nos dicen los expertos sobre cómo se deben de construir las marcas de los países, siendo un tema muy complejo, porque poner una marca a una realidad compleja como es una sociedad siempre es difícil. Lo que nos dicen los expertos es, uno, que las marcas deben de ser coherentes entre lo que decimos que somos y las cosas que hacemos. Porque al final quien debe de erigirse como portavoz de esa marca país son los ciudadanos. Y si los ciudadanos no ven que hay una coherencia entre lo que dices que somos y lo que realmente hacemos, pues difícilmente se harán portavoces, ¿no? Le pongo un ejemplo. Si el gobierno de España, a través de la marca España, dice que nuestro país defiende pues las energías limpias y lo que hace en España es recortar o desmantelar la industria de las energías renovables, si dice que la cultura en España pues es uno de sus principales atributos y lo que hacemos es recortar precisamente la política cultural, hay una incoherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente estamos haciendo. Y eso al final yo creo que es un mal ejemplo, ¿no? Es un mal diseño de la marca país. Y luego hay otra cuestión adicional que sí que es importante y que tiene actualidad, ¿no?, con todo este debate territorial, ¿no? Y es que cuando se construyen las marcas país, y vemos por ejemplo lo que se ha hecho en Alemania, durante 2 años en Alemania se ha construido una marca país de abajo arriba, es decir, se ha consultado por parte del gobierno federal a todos los Länders, a todas las principales ciudades, para ver cuáles eran las principales fortalezas de esos Länder o de esas regiones. Y a partir de ahí se construyó la marca país. En España hemos optado, mejor dicho, por la opción más fácil, pero la más ineficaz, ¿no? Y es construir una marca país de abajo arriba, prácticamente sin consultar a los territorios y en consecuencia perdiendo, yo creo que uno de los principales atributos que tiene nuestro país, que es su diversidad territorial. Usted defiende, por ejemplo, en este libro que las comunidades autónomas puedan, lógicamente, defender sus intereses económicos en el exterior. No sé si a través de esas polémicas embajadas que han sido tema también de debate recientemente o a través de otros mecanismos. Es que además no hay embajadas. Prácticamente las comunidades autónomas lo que tienen son pues a consultores destacados en distintos países que trabajan a tiempo parcial para esas comunidades autónomas y que lo que hacen es asesorar a las empresas de esos territorios sobre las leyes y las posibilidades de negocio que haya en otros países, ¿no? En el análisis que yo hago precisamente en este libro, de todos los viajes que se hacen por parte de los responsables autonómicos al extranjero, desde el año 2000 hasta el año 2010, un total de casi 900 viajes. De esos 900 viajes, en un 70-75% son viajes que se hacen a instituciones europeas, al Comité de las Regiones, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea. Posteriormente tenemos como segundo, objetivo de esos viajes, cooperación transfronteriza, es decir, el presidente de la Xunta que viaja a Portugal, o el presidente de la Junta de Extremadura que viaja también a Portugal, o Cataluña o Aragón que viajan al sur de Francia. Es decir, cuestiones absolutamente razonables porque estamos hablando de regiones, limítrofes y que en consecuencia tienen problemas idénticos. Y luego, pues hay viajes, por ejemplo, del presidente de Baleares o del presidente canario, a donde están los principales emisores de turistas hacia esas comunidades autónomas. Y en ese sentido, pues es muy razonable ver al presidente de Baleares que se desplaza al Reino Unido precisamente a ferias de promoción turística para vender las virtudes y las ventajas de las Islas Baleares. En consecuencia, no es un gasto, considero que es una inversión, que las comunidades autónomas no compiten, sino que complementan la acción económica exterior del Estado. Y por eso yo soy un firme defensor de lo que hacen las comunidades autónomas,
evidentemente dentro de lo razonable. Y le diré más, esta dinámica es una dinámica que existe en todo el mundo. Da igual el sistema constitucional que tengamos, sea federal o centralizado como pueda ser en Francia, todas las regiones, todas las principales ciudades en el mundo de la globalización que nos ha tocado vivir están compitiendo en el extranjero. Y creo que la Ley de Acción Exterior que está planteando el Gobierno debería de reconocer esa realidad y, bueno, pues afrontarla como una riqueza y como una ventaja y no como algo que suponga un obstáculo. Hay quien considera estos viajes de presidentes autonómicos al extranjero, hay quien lo considera a veces como un despilfarro. Primero, porque se paga con dinero público, pero luego cuando se deja que se financie con dinero privado también se sospecha o se malician con la idea de esas posibles puertas giratorias entre lo público y lo privado. ¿Cuál sería la solución entonces? ¿Para que no le costase a los ciudadanos o para que le costase lo menos posible? Es que yo creo que si el presidente de Canarias se desplaza al Reino Unido para promocionar las Islas Canarias y sus virtudes turísticas, no lo considero un gasto, lo considero una inversión. Pero porque ejemplo, precisamente Artur Mas en la India. Bueno, esa es otra cuestión. Es decir, ahí ya estamos hablando de una acción económica exterior, en este caso, completamente ajena a lo que pueda ser una acción absolutamente complementaria. El otro día, por ejemplo, leía unas declaraciones que me llamaron muchísimo la atención del actual consejero de Economía de la Generalitat catalana, donde decía que poco menos que este proceso de secesión que ha abierto la derecha conservadora en Cataluña no va a afectar a las posibilidades económicas de Cataluña. Bueno, es que yo creo que esta triple ruptura en la que está embarcado el nacionalismo catalán, es decir, la ruptura dentro de España, la ruptura en Europa y también la ruptura dentro de la propia Cataluña, pues es un camino de no retorno, es un camino hacia ninguna parte. Fíjese, lo que está proponiendo el nacionalismo catalán a los catalanes es la salida del euro. Y eso no lo ha propuesto ni el Partido Comunista en Grecia con la que está cayendo en Grecia. Así que, hombre, yo creo que tiene que plantearse un debate honesto por parte de los responsables catalanes que defienden la secesión y decir a los catalanes la verdad. Y es que la salida de Cataluña o la secesión de España supone la salida del euro y la salida también de Cataluña de la Unión Europea. Y eso es abocar a Cataluña a un horizonte económico absolutamente oscuro. Les recuerdo, Pedro Sánchez, autor del libro La nueva diplomacia económica española, pero ya que hemos roto las hostilidades con estos asuntos catalanes, señor Sánchez, más o menos todos los partidos tienen una postura, o la mayoría de los partidos tienen una postura clara con este asunto. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de Convergencia y Unió, la pata de Unió sería la pata ambigua de esta parte, y en el caso de sus compañeros de partido en Cataluña, del PSC, hay también voces que están más cerca de los que proponen esta consulta que de los que no lo proponen, que serían los que están en Ferraz. Sí, las hay voces absolutamente minoritarias. Hace poco hubo un Consejo Nacional del Partido de los Socialistas Catalanes en Barcelona, donde por más de un 80% se apoyaron las tesis de la dirección del PSC, donde lo que se decía precisamente es no a la autodeterminación, no a este proceso de consulta que abre la vía hacia la ruptura de Cataluña con el resto de España, y sí al entendimiento y a la reforma federal. Yo creo que los socialistas, y lo digo humildemente y creo que además es justo reconocérselo también a la actual dirección del Partido Socialista, somos los únicos que hemos puesto encima de la mesa una alternativa por el entendimiento, por el avance. Y eso implica una reforma constitucional y avanzar hacia un modelo federal. Desde hace muchos años vengo defendiendo que tenemos que reformar la Constitución en múltiples sentidos, entre otras cuestiones porque hay generaciones de españoles, más del 60% de la población española, algunos de los cuales podemos vernos reflejados en esta mesa, que no hemos tenido el honor de poder votar la Constitución, y creo que el análisis que hacía Felipe González hace muy pocos días, cuando comentaba que precisamente si no reformamos, si no actualizamos nuestra Constitución, nos podemos ver en el riesgo de ver derrumbado todo lo construido hasta ahora, creo que precisamente esa reforma constitucional es más necesario que nunca. No solamente por la cuestión territorial, sino también por otras cuestiones, y es el reconocimiento de nuevos derechos que hoy no están recogidos en nuestra Carta Magna, y desde luego hacer partícipe a muchas generaciones, entre las que me incluyo, que no hemos tenido el honor de votar la Constitución. No sé si pudo ver anoche la entrevista de Artur Mas en TV3, no sé si la tiene sintonizada en la tele. No tuve la suerte. Pero sí que habrá visto los mensajes, o al menos habrá podido repasar los mensajes que salieron de esa entrevista. ¿Hay alguno que le haya llamado la atención más que otro? La posibilidad de una posible consulta acercamiento con el presidente del gobierno del señor Artur Mas, ¿abre esa puerta, esa posibilidad? ¿Qué le parece?
Yo creo que todas las vías, todas las puertas que se abran para el entendimiento y para el avance en lo que yo humildemente creo que es la única opción que tiene ahora mismo España, y es la reforma constitucional y avanzar hacia el camino federal o hacia el modelo federal de España, siempre son bienvenidas. A mí me llamó mucho la atención que el señor Mas hablara más de la orientación del voto que del proceso del voto, cuando también en todas estas cuestiones, primero, se tiene que respetar la legalidad, algo que no está haciendo el señor Mas cuando plantea esta consulta, al menos digamos de cara a la opinión pública. Ya veremos cómo lo formaliza, y desde luego a mí me parece fundamental también saber, bueno, pues cuáles son las consecuencias, ¿no?, para el señor Mas de toda esta deriva soberanista en la que está embarcada. Un par de cuestiones internas antes de dar paso a los compañeros de tertulia. Don Pedro Sánchez, ¿hay quien cree que usted es el mirlo blanco de un posible proceso de primarias, un tapado de este proceso de primarias? No sé si a nivel nacional o regional, le pregunto después. Mire, yo es que, si me permite una previa, porque no hay muchos oyentes que no conocen mi trayectoria ni mi biografía. Yo hace un año, es decir, por estas mismas fechas, estaba fuera de la política. Trabajaba en la empresa, era profesor universitario, ahora tengo el inmenso honor de ser diputado, de trabajar en el Parlamento, y estoy volcado en mi tarea parlamentaria. Fíjese, hoy por la tarde pues voy a tener la oportunidad de poder hablar en el Parlamento sobre un tema de inmensa actualidad, como es el de la pobreza energética, que afecta al 10% de la población española. Soy ponente del proyecto de reforma del sector eléctrico, que afecta a la factura de la luz y al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, estoy volcado en mi trabajo parlamentario. Y creo que en fin, que para una persona que con vocación política, como es mi caso, pues estar en el Congreso y hacer un trabajo parlamentario defendiendo las ideas de mi partido, que son las que creo que pueden sacar a España de la actual situación, pues es el mayor de los honores. Se lo pregunto de otra manera. ¿Estaría dispuesto a medirse contra Tomás Gómez en unas primarias regionales en la Comunidad de Madrid? No, mi momento político está en el Congreso de los Diputados, en la política nacional, y Tomás Gómez tiene toda mi ayuda y todo mi apoyo para poder plantear un proyecto de gobierno de cambio, por cierto, que hace falta en la Comunidad de Madrid. Sí que me gustaría, porque además se va a hacer a nivel nacional y creo que además sería bueno poder hacerlo a nivel autonómico, que en la elección de quién vaya a ser el candidato o candidata a la presidencia de gobierno de la Comunidad de Madrid, hiciéramos el proceso lo más participativo posible, lo más inclusivo posible, y en consecuencia que fuéramos a un proceso de primarias abiertas. Creo que eso legitimaría aún más a quien fuese el que yo creo que puede ser el presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid a partir de 2015. ¿Pero descarta su nombre para esas primarias regionales? Sí, creo que lo he dicho claro. Me veo más en la política nacional, pero desde luego ayudando al Partido Socialista de Madrid, que es mi partido, y a la Ejecutiva Regional. Tiempo de tertulia y de preguntas. Justino Sinova, Fernando Garea, José Antonio Sentís. Levantaba la mano Fernando. Pues no, por seguir con lo que estabas planteando, dado que se ve en la política nacional, ¿se ve presentándose a unas primarias para la candidatura del Partido Socialista Obrero Español? Lo he dicho antes, Fernando, yo me veo trabajando en el Parlamento. Hace un año yo estaba fuera de la política, hoy tengo el inmenso honor de defender las ideas de mi partido en el Congreso. Tengo 41 años, me considero, en fin, humildemente con las capacidades intelectuales, con el compromiso intelectual de ayudar a mi país y a mi partido a remontar la situación en la que está. Me veo más remando para enderezar el rumbo de la nave de España y del Partido Socialista, y me importa menos pues desde el lugar desde el que remar. Creo que ahora mismo lo importante son los proyectos, son las ideas. He participado activamente en la conferencia política y también en el Congreso de los Diputados. Y precisamente hablando de la conferencia política, ahí que coordiné junto con Ramón Jáuregui todo el proceso de elaboración de los contenidos, de actualización del proyecto, ha habido muchísima gente de 40 años, de 45 años, de 35 años, que provienen de distintos ámbitos profesionales en la redacción de ese nuevo proyecto. Yo creo que con todos los nombres que están poniéndose encima de la mesa, si algo demuestra el Partido Socialista es que tiene savia nueva, y eso creo que es una buena noticia para España y también es una excelente noticia para el Partido Socialista. Justino. ¿Se echa en falta alguna reacción un poco más clara del Partido Socialista sobre las informaciones que se están publicando acerca de los
escándalos o las supuestas irregularidades del sindicato socialista de UGT. Lo único que se le ha escuchado al Partido Socialista ha sido decir que eso no es así y que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, pues los periódicos y los medios de comunicación y otros medios de comunicación reiteradamente sacan informaciones sobre hechos aparentemente irregulares. Digo aparentemente, aunque hay papeles que demuestran que la irregularidad pues es difícilmente desmentible, ¿no? ¿No cree usted que el Partido Socialista tendría que tener una actitud más firme ahí, defendiendo la legalidad y pidiendo explicaciones a la Unión General de Trabajadores? Yo creo que lo hemos sido. Hay dos preguntas implícitas en su reflexión. La primera de ellas es que tanto en Andalucía como en el conjunto de España a nivel federal el Partido Socialista ha dicho que los bolsillos de todo responsable público, ya sea sindical o ya sea político, deben de ser de cristal y en consecuencia el uso de los dineros públicos debe de ser sagrado. Y si ha habido algún uso irregular de fondos públicos, desde luego lo que se tiene que actuar es con la máxima contundencia y llegar hasta el final, caiga quien caiga. Y en el caso del sindicato, de la UGT, por cierto, yo soy afiliado a la UGT, desde luego ya ha habido una asunción de responsabilidades políticas, en primer lugar por el actual, o por el anterior secretario general, mejor dicho, de la UGT en Andalucía. La segunda cuestión, y es el matiz que me gustaría incorporar, es que hay desde algunos ámbitos conservadores, es decir, desde el Partido Popular, se está intentando aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para cuestionar la validez y, digamos, la legitimidad de los agentes sociales, en este caso de los sindicatos. Y en eso yo creo que se equivocan, porque los sindicatos hoy más que nunca son necesarios. Hay un recorte de los derechos laborales, hay una mayor precariedad en el mercado de trabajo y son muy necesarios los sindicatos para defender derechos que ahora mismo se están viendo en cuestión como consecuencia de la actuación del gobierno. José Antonio Sentís, el último. Pues yo quería, vamos a ver, primero una pequeña reflexión. A los 41 años Felipe González era presidente del gobierno. Lo digo para que sepa que es que además los tiempos políticos son complicados. O sea, que ya está viejo el señor Sánchez. Es que todos los tiempos han cambiado. Ahora un hombre de 41 años es un joven aspirante y hace 30 años un joven... Ojito Sentís, que yo tengo 41 también. No, sí, me he dado cuenta y se está pasando la roza a una velocidad gigantesca. Lo que hay que aguantar. Es una broma. Quiero decir que, vamos, que además los tiempos políticos son complicados, porque a los 41 años son 41 años, pero hay otro líder socialista, está 8 años en el poder, luego viene el PP, otros 8 años, y cuando uno lo va a pensar, está en 64. O sea, que quiero decir que hay que ponerse... Por meterle prisa. Es por meterle prisa. Nos ha jubilado a todos. Es por meterle prisa. Yo tengo dos curiosidades, lo que pasa es que tampoco me quiero extender mucho. Tengo dos curiosidades. Primero, he hablado como media docena de dirigentes socialistas, de altos dirigentes socialistas, y todos están de acuerdo con que hay que celebrar las primarias abiertas, porque lo hay que celebrar, pero están todos con los pelos de punta por las primarias abiertas, porque son incontrolables por su propia esencia. En el momento en que la ciudadanía vota libremente, te puede poner el líder que le dé la gana a la ciudadanía, que puede ser más radical de lo que tú deseas o más moderado de lo que tú deseas. Puede salir el señor Hollande, puede salir cualquier cosa de las primarias abiertas. Y no sé si usted tiene vértigo o no a las primarias abiertas. Y en segundo lugar, ¿cuál sería su nivel, digamos, de apoyo a los diferentes líderes en primaria? Es decir, al señor Rubalcaba, si a usted le gustaría que se presentara el señor Rubalcaba y que siguiera la Secretaría General, o bien una alternativa al señor Rubalcaba. Bueno, planteas muchas cuestiones. Yo no he tenido nunca el síndrome de Peter Pan. Con 41 años no me considero un joven político, me considero un político a secas. En segundo lugar, yo creo que el proceso de primarias abiertas es un proceso que va a exigir hacerlo bien, porque es una inmensa oportunidad, pero va a exigir que se haga bien, y eso es en lo que está ahora mismo la dirección del Partido Socialista a nivel federal, y lo que se va a decidir, entiendo yo, que a partir del próximo Comité Federal del día 18 de enero, del que yo no formo parte, pero entiendo que es ahí a partir del momento en el que se dará el silbido de inicio de todo el proceso. Por tanto, yo creo que sería bueno que ese proceso de primarias abiertas, que al final va a legitimar, no solamente interna, sino socialmente, que es lo importante, a quien vaya a ser candidato o candidata a la presidencia del gobierno del Partido Socialista, se haga bien. Y sería bueno, además, que esta práctica pues se extendiera al resto de partidos políticos, ¿no? Porque yo sí que creo que va a haber un antes y un después de este proceso de primarias abiertas en la política española, y creo que es justo reconocerle a Alfredo Pérez Rubalcaba el que haya liderado
esa cesión de soberanía en cuanto a la decisión más importante que tiene una organización política, y es quién vaya a ser su candidato a la presidencia del gobierno. A partir de ahí, sobre el futuro de Alfredo Pérez Rubalcaba, le tendrá que preguntar a él, porque es una decisión muy personal. Se lo hemos preguntado, pero no rascamos. No, yo decía lo que pensaba usted de eso, si usted apoyaría la continuidad o preferiría una alternativa. Yo le reconozco una inmensa valía y tiene toda mi admiración, entre otras cuestiones, porque creo que la política es un oficio grato, pero también con parte de sinsabores, y Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona que ha cogido el testigo del liderazgo del Partido Socialista en un momento muy complicado, que está, pues en una trayectoria muy honesta en cuanto a cómo debe de articularse esa actualización del proyecto socialista, primero con las ideas y luego con los nombres, y en la elección de los nombres que se haga de la manera más democrática posible. A partir de ahí, pues el futuro de Rubalcaba, insisto, tendrá que dilucidarlo él. Ya, pero es que yo soy muy bruto para estas cosas, señor Sánchez Castejón. ¿Usted cree que debe presentarse o cree que no debe presentarse? Si le puedo preguntar su opinión personal de Pedro Sánchez Castejón. Yo creo que el secretario general lo que tiene que hacer es responder a esa pregunta. Y desde luego lo que sí que le puedo decir es que tiene mi máxima consideración y respeto político. A partir de ahí, yo sí que creo también que hay muchísima gente en el Partido Socialista, savia nueva en el Partido Socialista, que desde luego también necesita la política española para actualizar el proyecto a nivel del Partido Socialista y también a nivel de España. ¿Entramos en quinielas o no? Quiero decir, ¿hay algún nombre que le guste más que otro? Madina, Chacón, Susana Díaz. Es que todos son excelentes compañeros, y eso, pues cuando den el paso, pues tendremos ocasión de poder opinar todos los militantes, ¿no? Bueno, aquí le hemos intentado colocar en las primarias nacionales y en las regionales. ¿Ha visto? Y no lo hemos conseguido, Fernando. Nos hemos quedado con las ganas. Nos falta la lista de las europeas. Casi. También. Las europeas. Igual ya estuvo vinculado con... Sí, trabajé en Bruselas. Sí, alto representante de Naciones Unidas en Bosnia, asesor en el Parlamento Europeo. Sí. O sea que no le sonaría muy raro. Es que además la política en España cada vez es más europea. Así que por eso yo creo que, en fin, que Rajoy debería viajar mucho más a Bruselas, estar más presente en las instituciones comunitarias y en fin, batirse el cobre allí. Y si no, en la Feria del Libro, la nueva diplomacia económica española, el libro del que hoy ha venido a hablarnos Pedro Sánchez Castejón, diputado socialista, de ese libro y de otras cuestiones de política nacional, de política autonómica, de política en general. Don Pedro Sánchez, que muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias a ustedes. Nos haya acompañado esta mañana, echando aquí un rato, charlando con unos amigos. Así que pase un buen día. Igualmente. Y a vosotros, muchachos, pues lo mismo. Sinova, Garea, Sentís, que disfrutéis del día, que esto está empezando nada más. Estamos a punto de empezar a disfrutar. A la majos. Hasta luego. Adiós, chao, chao. buenos días. Las mañanas de Radio Nacional con Alfredo Menéndez.